Buenas tardes, señores. Fueron convocados a la audiencia de juzgamiento programada en el expediente 902 del año 2016, en los seguidos por Lenin Pinedo contra Consorcio Túnel Callao, constructora Andrade Gutiérrez S.A., sucursal del Perú, sobre indemnización por daños y perjuicios. Acredítese las partes presentes en este acto. Lenin Pinedo, DNI 8054-0506, domiciliado en urbanización 200 millas, Manzana D, lote 10, Callao. Muy buenas tardes, mi nombre es David Cabrera Rojas, abogado con registro CAL 29330, casilla electrónica 8474. Buenas tardes con todos, mi nombre es Dante Abraham Botón Girón, en calidad de abogado y apoderado de Consorcio Túnel Callao, con domicilio real en avenida Néstor Gambetta, kilómetro 20, provincia constitucional del Callao, y con registro del Colegio de Abogados de Lima 52604. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elías Munaico Chávez, registro del Colegio de Abogados de Lima 55109. Nuestro domicilio procesal es en la casilla electrónica número 287. Bien. Las partes declaran estar instruidas con las reglas de conducta contenidas en el artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. No obstante, se ha puesto a su disposición en las cartillas respectivas. Vamos a dar inicio a la presente audiencia con la etapa de confrontación de posiciones. Las partes deberán formular sus alegatos de apertura. Inicia la parte demandante con precisar su teoría del caso. Muy bien, doctora, gracias. Mi patrocinado, Lenin Pinedo, dirige esta acción contra el Consorcio Túnel Callao, representada por la constructora Andrade Gutiérrez S.A. El petitorio de la presente demanda es el pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de un accidente de trabajo. Se está peticionando daño extrapatrimonial, que comprende los conceptos de daño a la persona, daño al proyecto de vida por la suma de 300.000 soles, daño patrimonial, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, por un total de 700.000 soles. Los fundamentos de hecho que sustentan este petitorio están constituidos porque en fecha, mi patrocinado ingresa a prestar servicios al Consorcio Túnel Callao en fecha 1 de julio del año 2014. Es contratado para desempeñar el cargo de operario gradista. Sin embargo, a partir del esta labor no fueron las que se le asignaron al momento ya de la ejecución del contrato. Mi patrocinado, a partir del 1 de octubre del año 2014, se desempeñaba en el área de movimientos de tierra con el cargo de operario. Su trabajo consistía en acopiar material para relleno, ¿no?, sin ninguna herramienta. Esta labor correspondía a levantar bloques de concreto, mantas, palos que venían con el desmonte y contaminaban, ensuciaban el material. Lo removía a pulso. Estos bloques de concreto fluctúan en un peso entre 5 y 20 kilos. Estas tareas las realizaba en forma diaria por un intervalo aproximadamente de 4 a 5 horas de labor continua. Es así que el día 28 de enero del año 2015, en circunstancias que estaba cumpliendo con estas funciones, al levantar un bloque de concreto, siente un fuerte dolor en la columna y la pierna izquierda, al punto que no podía mantenerse ni de pie, sentado, ni echado. El dolor era muy intenso. En esos momentos comunican al médico de la empresa, quien dispone que sea trasladado al tópico de la misma. Estando ya en el tópico, atendido por el doctor de nombre Javier, le da simplemente unos calmantes, unas pastillas, y le pone un inyectable para el dolor, y le comunica que le estaban concediendo descanso por el resto del día y que se vaya nomás a descansar a su casa. El trabajador se dirige a su domicilio, pero el dolor en nada menguó, seguía siendo intenso y no le permitía ni siquiera dormir. Es así que con ese día, el día
el día 28 de enero, hasta amanecer el 29 estaba con ese dolor, y él ya por su cuenta se dirige a un centro hospitalario, en el Hospital Chalaco en Ventanilla. Allí es evaluado en el servicio de traumatología, y le dijeron pues que lo que tenía era una hernia en el disco lumbar, ¿no? Se sacó una resonancia magnética y le recetaron que tenía que seguir tratamiento y terapia. La resonancia magnética, ¿no? Se la realizan ahí y disponen su traslado al Seguro Social. Es así que en el Seguro Social, al ser evaluado también, lo desvían a Rebagliati, donde es atendido, y le programan una operación. Esta operación se llevó a cabo el día en enero del año 2016, es decir, un año después. La empresa, desde el momento que acaece esta circunstancia, se niega, a pesar de los múltiples requerimientos por parte del trabajador, se niega a activar el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual habían contratado y donde lo cubría al trabajador. A pesar de que este incidente, ¿no?, esta contingencia se produce en el centro de trabajo con ocasión de las labores, no es activado su STR, se le indica que se vaya a atender en el Seguro Social, y es allí donde el patrocinado es atendido de esa dolencia, y por situaciones de que el Seguro Social, como atiende acá en nuestro país, recién se le puede operar en un año después, exactamente un año después es atendido, y como consecuencia de eso, mi patrocinado, por la demora en la atención, ha adquirido un menoscabo, ha sido sometido al dictamen de evaluación de calificación de invalidez, donde han establecido que tiene un menoscabo total de 67% de su capacidad laboral. Califica como la condición de la invalidez es total, naturaleza temporal, y como le digo, han determinado un menoscabo del 67% de su capacidad. Es por esto, en atención a estos fundamentos, que estamos solicitando que se pague la indemnización, que repare el daño que le han ocasionado a mi patrocinador. Gracias, doctora. Gracias. Y un dato que no es menor, y es que el abogado que me ha antecedido no es el abogado que ha firmado la demanda, no es el abogado que ha venido a la audiencia de conciliación, y entiendo yo que es el abogado que hoy defiende la causa del señor Pinedo. Este dato, que puede ser o menor, no lo es, porque de lo que acabo de escuchar en el alegato de apertura, parece pues que nuestra contestación no existiera. Parecería que nosotros no hubiésemos dicho absolutamente nada respecto de lo que se nos pide, y parece pues que definitivamente está defendiendo lo indefendible. ¿Por qué? Primero, este es un caso, señora juez, que es bien interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque es un caso donde el sistema de inspección del trabajo, donde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, es lo que vamos a aprobar en esta audiencia, verificó, hizo una inspección en el Consorcio Túnel Callao. Y como usted sabrá, por los casos que usted conoce, definitivamente los casos en los que la inspección del trabajo no encuentra ningún tipo de infracción a las normas de seguridad y salud, son los menos. Son muy pocas las empresas, como Consorcio Túnel Callao, que cumple a cabalidad las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el primer evento que vamos a aprobar en esta audiencia, que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ya inspeccionó a Consorcio Túnel Callao, en particular respecto a lo del señor Lenín Pinedo. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Van a ser oralizadas en el alegato de cierre seguramente, que al término de las actuaciones inspectivas al sujeto Consorcio Túnel Callao no se han detectado infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ninguna norma fue infringida por Consorcio Túnel Callao, primero.
Evidentemente, que duda cabe que la Inspección del Trabajo es un ente pues totalmente autónomo, independiente, respecto a la verificación de algún incumplimiento. Segundo, hoy estamos en este caso también, señora juez, con un actor equivocado. ¿Y a qué me refiero? Resulta pues que ahora se dice en el alegato de apertura que sería culpa o que Consorcio Túnel Callao no habría activado el SCTR para que el señor Pinedo se atendiera en una clínica privada, cuando, conforme lo vamos a aprobar en esta audiencia, Consorcio Túnel Callao no tenía que activar absolutamente nada, porque el trabajador estaba coberturado por el SCTR y él tenía la decisión de ir a eSalud, como fue, conforme se ha venido tratando ahí, o de ir a una clínica privada. Por el contrario, ha sido gracias a las gestiones de Consorcio Túnel Callao que la operación en eSalud del señor Pinedo se adelantó. En todo caso, si RIMAC, que era la empresa aseguradora que nosotros contratamos, consideraba que él no tenía una enfermedad profesional y por tanto no era pasible de la cobertura del SCTR, ese es un problema entre RIMAC y el señor Pinedo. No es un problema de Consorcio Túnel Callao, porque nosotros, y lo dice también la Dirección Regional de Trabajo, sí teníamos el SCTR vigente a la fecha de que el señor Lenin comenzó a atenderse en eSalud. Tercer aspecto, o sea, acabo de mencionar primero la Inspección del Trabajo, en lo largo de toda esta audiencia, ya verificó que no hay ningún incumplimiento. Segundo, estamos con un actor equivocado porque el hecho de no activar el SCTR no es posible legalmente atribuirse a un empleador porque el empleador no activa absolutamente nada. El trabajador ya tiene la cobertura, puede ir a la clínica y atenderse. Si no lo quieren atender, esa es responsabilidad de la clínica y es responsabilidad de RIMAC, pero no es corresponsabilidad de ningún empleador. Tercero, la teoría del caso de la parte demandante parte de querer hacerle creer a usted en esta audiencia que él no realizaba las labores que dice que hacía. Lo acabamos de escuchar a detenimiento, Menos mal, el abogado que me ha antecedido no se ha apartado de eso respecto de la demanda. La teoría del caso es, yo era gradista, pero hice otras labores distintas. Entonces en esta audiencia va a tener que acreditar que las labores para las que se le contrató no eran las labores que él hacía. ¿Cómo lo va a poder probar? ¿El solo dicho de la parte demandante es suficiente para poder probar que esto fue así? No. Cuarto, vamos a probar en esta audiencia, señora juez, que incluso, vamos a hacerle caso a la teoría del caso, valga la redundancia, del señor Pinedo y su abogado, de que cargaba supuestamente peso, e incluso hemos ofrecido un video, para que usted vea cómo eran las labores que tenía que realizar el señor Pinedo, que él tuviera que cargar diversos objetos de un peso de 5 a 20 kilos, que es lo que acaba de decir el abogado que me ha antecedido. Vamos a probar en esta audiencia que incluso si usted creyera esa versión de que tenía que cargar de 5 a 20 kilos, tampoco incumple ninguna norma jurídica en el ordenamiento jurídico peruano, porque las normas de ergonomía sí permiten que las personas puedan eventualmente cargar algún peso superando los 20 kilos que acaba de hacer referencia. Y aquí advertimos también una mentira que ya van surgiendo en el alegato de apertura. En la demanda se dice que él cargaba más de 20 kilos. Ojo, en la demanda se dice que no, que definitivamente no ha suscrito mi colega, pero en la demanda está que él levantaba objetos de más de 20 kilos. Pero cuando se hace la inspección, también lo vamos a probar en esta audiencia, el propio declarante, el propio señor Pinedo dice que cargaba peso eventualmente de 5 hasta un máximo de 20 kilos, que es lo mismo que se acaba de decir en el alegato de apertura. Entonces, ¿qué vamos diciendo? Que definitivamente el sorprendido aquí también ha sido el señor Pinedo, porque le han hecho creer que va a poder obtener una indemnización. Ya voy terminando. Y como no tenemos nada que ocultar, doctora, hemos traído un médico quien ha revisado. Esta labor no nos corresponde a nosotros, porque quien debe acreditar también en esta audiencia médicamente
que supuestamente su padecimiento es imputable al consorcio Túnel Callao es el demandante. Pero como no lo hacen, nosotros hemos tenido que traer un médico, hemos traído un médico con la finalidad de que verifique que en 6 meses, porque ojo, el señor entró a trabajar para Consorcio Túnel Callao el 1 de julio del 2014. Y trabajó solo hasta enero, porque ya a partir de febrero ya tuvo sendos descansos médicos. Entonces trabajó alrededor de 6 meses. Vamos a preguntarle al médico si en 6 meses es posible tener la lesión que el demandante aduce que se ha producido por parte de Consorcio Túnel Callao. Y finalmente, señora juez, vamos a acreditar en esta audiencia, además, que no es cierto que el demandante haya estado expuesto a cargar estos supuestos 20 kilos. Vamos a ver el video, vamos a leer lo que el propio demandante ha declarado en diversas partes de la historia médica, en la que se verifica que él no tenía ninguna necesidad de tener que cargar nada. Él no cargaba absolutamente nada. Cargar una piedrita, pues, de medio kilo, definitivamente no le genera ninguna hernia a nadie. Esos son básicamente los hechos del caso, señora juez, y al finalizar esa audiencia, estamos seguros que usted va a llegar a la conclusión que o los daños imputados a consorcio son inexistentes, o los daños no son imputables a Consorcio Túnel Callao. Bien. Culminando los alegatos de apertura, no he escuchado que exista ninguna duda respecto al accidente de trabajo que se produce el 28 de enero del 2015. No hubo ningún accidente de trabajo. Ya, entonces ese es el punto Sí. también importante, Materia- ¿no? Porque Es que, no, eso ahí- es lo que ha dicho, ¿no? No. Bueno, en el alegato de apertura, apuntado yo está, ¿no? Era operario, ¿no? Y se produce, ¿no? Una cosa es un accidente, doctora, por eso que ni siquiera nos ha merecido una manifestación, porque él ha dicho que estaba trabajando y le comenzó a doler la espalda. Ya, No ha dicho que se ha caído, no ha dicho que se ha resbalado, no ha dicho que algo lo golpeó, no. Simplemente en un momento de su labor le comenzó a doler la espalda. ujú. Pero también dice que Eso en no es un ese- accidente. Ya, pero en ese momento le dan descanso por el resto del día. Ese tema, esa situación, ¿no?, que aconteció el día 28 de enero del 2015, ¿no la niegan? ¿Qué pasó? ¿O El señor cuál es fue y se atendió. Se atendió Entonces, ¿cuál es su conforme... versión de los hechos que ocurrieron el 28 de enero del El 2015? señor fue lo que nosotros sabemos, porque ahí es otro punto, doctora, que usted debe tener en cuenta, que nosotros no tenemos toda la información médica porque simplemente nos supeditamos a lo que el propio demandante ha querido ofrecer. O sea, si queremos de verdad saber toda la verdad, me parece que deberíamos oficiar a los... Porque yo no puedo ir a una clínica y pedir la historia médica de un paciente. No se Claro. puede. Tenemos nosotros un comprobante del Hospital Chalaco, que es del 28 de enero del año 2015, donde se verifica efectivamente que él se atendió en horas de la tarde, a las 13:54 de la tarde. Nosotros no tenemos registro de ningún accidente, de ningún acontecimiento ese día. Y eso también deja constancia a la Autoridad Administrativa de Trabajo en la inspección que acabo de hacer mención. Doctora, si me permite, a modo simplemente para hacer un par de precisiones, doctora. Sí, tiene réplica y Sí. igual derecho a la ya. parte demandada. Sí. Bueno, acá se ha hecho alusión pues a que prácticamente nosotros no sabemos absolutamente nada, ¿no? Porque acá toda la verdad la tiene la empresa. Bueno, pues con respecto a que no tenían que activar ningún SCTR, ninguna clínica va a atender, va a prestar la atención a ningún trabajador que esté cubierto si es que el empleador no le firma la solicitud de atención. Y es eso lo que tenían que hacer y nunca lo hicieron. Y vienen negando durante todo el proceso previo a que haya ocurrido siquiera este hecho. Bien, en el acta en el informe de actuaciones inspectivas que se realizó por el accidente de trabajo que se denunció, en ningún momento se descarta que no haya existido. Es más, si uno analiza y lee correctamente tanto la contestación de la demanda como lo que es el acta, el informe de actuaciones inspectivas, en ningún momento niega, como tampoco lo acaban de hacer ahorita, porque no se puede negar que ocurrió un hecho.
Y eso, en el mismo acta, la misma empresa presentó al inspector de trabajo un informe médico de fecha 3 de julio del año 2015, ¿no? Con respecto al señor Lenin Pinedo, ¿no? Suscrito por el doctor Raúl Fernando Carrión Suyas, en el cual textualmente dice: el trabajador ingresó a laborar el 1 de julio del 2014, perfecto, es un hecho cierto, que se le realizó los exámenes médicos ocupacionales de ingreso en la clínica Medcamp, obteniendo el certificado de aptitud como acto para la función que va a realizar. El mismo, así mismo, el trabajador fue evaluado en el área médica de la misma empresa, donde tampoco se encontró ninguna observación. Esto fue en el mes de junio del año 2014. Ahora, perfecto, vamos a probar lo que estamos diciendo. Ellos dicen que ha cumplido solamente las labores y se han esforzado demasiado en la contestación de ver cuáles eran las funciones que cumplía un operario breidista. Perfecto. Eso no quiere decir de ninguna manera que las funciones que le asignaron sean esas específicamente. Y ciertamente se va a probar en el proceso que no fueron esas. Pero acá el médico dice, pues reconoce que en el mes de enero el trabajador presentó dolor lumbar que se irradiaba, dice, al miembro inferior izquierdo, acudió al tópico, eso es lo que hemos manifestado, donde se le atendió a la evaluación, presentaba dolor a nivel de la región lumbar sacra y se le colocó analgésico, que es lo que hemos dicho, que se le colocó un analgésico, y presentó una leve mejoría. Acá viene, se le indicó que sea atendido en salud para que se realizara la resonancia de columna lumbo-sacra. O sea que el trabajador no tenía la opción de escoger, o sea, yo me voy al seguro, o sea, al seguro común, o me voy al SSTR. El SSTR es un seguro complementario del seguro normal que tenemos todos, ¿ya? Y se utiliza cuando hay labores de riesgo. Estaba contratado. Pero acá el doctor se le indicó que sea atendido en salud. O sea, ella descartó que sea una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Allí se le dijo, usted tiene que ir al seguro. Es una enfermedad común. A pesar de que se había realizado este incidente en el centro de trabajo, dentro del horario de trabajo y con ocasión de las labores que venía cumpliendo. Pero se le indicó eso, ¿no? Y luego dice que le hagan el tratamiento, ¿no? Se realiza una resonancia en la columna. Esta resonancia concluyó que el trabajador presentaba un trastorno del disco lumbar y otros con radiculopatía. La neurocirujana que lo atendió, ¿no? La doctora Ana Montenegro Pajuelo, determinó que necesitaba una operación y por eso se le otorgó descanso médico. O sea, lo que afirma en este informe médico emitido por el mismo médico ocupacional de la empresa confirma lo que estamos diciendo. Ese día 28 ocurrió ese incidente. No se le firmó la solicitud de atención para que se atienda en la clínica por el seguro complementario, sino se le indicó que vaya al seguro. Entonces acá no estamos descubriendo nada, acá las cosas son claras. Ahora, con respecto a que nunca realizó labores, solamente para que estaba contratado, bueno, vamos a hacer, en este momento vamos a poner a disposición un documento, un informe de la actividad laboral del asegurado, suscrito por el señor Manuel Sandoval Segura, de Recursos Humanos de la empresa, donde refiere que descripción del tipo de tareas, realizaba tareas de cuadrador de camiones, volquetes, y en paralelo se encargaba de la limpieza del material granular u hormigón, el cual consistía en separar manualmente los bloques de concreto, mantas viejas, maderas, troncos, fierro viejo, ladrillo, entre otros, labor que realizaba con mayor frecuencia desde el mes de octubre hasta el mes de enero, hasta la fecha que se produce la contingencia. Entonces, vamos a ver, acá no se cumplieron con las obligaciones. El acta de infracción en un momento descarta que haya ocurrido el hecho. Ya, es parte de ¿Puedo hacer mi de la alegación justo de la parte demandada, que las labores del demandante, o sea, las labores que hacía estaban dentro de lo que eran las funciones de gradista, ¿no? Que es, bueno, parte de la actividad probatoria, ¿no? Que se va a dar. Igual derecho. Sí, porque en verdad lo que he escuchado es una especie de oralización de medios de prueba. Yo tuviera que oralizar todos mis medios de prueba donde salimos de aquí a las 10 de la noche, ¿no? Pero lo que yo sí voy a decir es lo siguiente. Primero, a ver, se quiere desvirtuar la realidad, ¿no? Porque lo que dice este informe médico, en ningún momento se habla de ningún accidente.
En ninguna parte aquí se habla de un accidente. O sea, el señor, como a cualquier persona le puede pasar en su centro de trabajo, le comenzó a doler la espalda. Le comenzó a doler la espalda. ¿Y qué se le dijo? Que se vaya a salud, porque todos tenemos atención en salud. Él dice que nosotros nos negamos a darle la hoja de SCTR. Pues ¿cuál es la prueba que dice que nosotros nos negamos a darle la hoja de SCTR? ¿Cómo un empleador se puede negar a dar una hoja de SCTR si no depende de la hoja? Depende de si la enfermedad o la dolencia por la que voy tiene o no connotación de enfermedad profesional. Incluso vamos a probar en esta audiencia que nosotros le... Eso es importante. La propia parte demandante dice que no, nosotros no le dimos la hoja, ¿verdad? Que es lo que se acaba de decir. Bueno, en el numeral 7 de su escrito de demanda, ¿no? En el numeral 7 de su escrito de demanda, ¿qué es lo que dice el propio demandante? Que Consorcio no declaró debidamente al trabajador por este accidente, del supuesto accidente, a pesar que tenía un SCTR, no pudo ser atendido, y RIMAC, ojo, RIMAC, en el numeral 7, dice, RIMAC no quiso activar este seguro. RIMAC no quiso activar este seguro, a pesar que se solicitó en 2 oportunidades, una por cuenta del empleador y otra por cuenta del trabajador. El mismo demandante lo dice. RIMAC no quiso activarle el SCTR, a pesar que una lo pedimos nosotros y otra lo pidió él. ¿Y nosotros tenemos la culpa de lo que haya hecho RIMAC? RIMAC ni siquiera está emplazado en este proceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos mezclando papas con camote en este proceso. Y siguientes. Bueno, se acaba de decir de que supuestamente, ¿no? El demandante no realizaba las labores de degredista. Bueno, vamos a ver el video y vamos a verificar. Y ojo, que no se puede trastocar la realidad, pues. La propia parte demandante ya ha afirmado ante la autoridad administrativa y ante usted al suscribir la demanda que cargaba un máximo de 20 kilos. 20 kilos. Pregunta, y es lo que usted va a tener que responder al resolver este proceso. Si alguien eventualmente tiene que cargar algo de 10, 12, 15, 16 kilos, ¿infringe alguna norma jurídica? ¿O es que el ordenamiento lo permite? Eso es justamente lo que vamos a probar en esta audiencia, que definitivamente en el hipotético que el demandante hubiese tenido que mover alguna manta, algún palo, algún fierro, ¿no? Esto no superaba los 20 kilos y esto estaba dentro de lo que el ordenamiento jurídico peruano permite sobre la base de las normas de ergonomía. Bien, vamos a entrar a la etapa probatoria. No se van a precisar hechos no necesitados de prueba. Admisión de pruebas. En el caso de la parte demandante, se admiten las pruebas documentales que se precisan en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teniéndose presente su mérito al momento de resolver, se admite la exhibición de los documentos que se precisan en numerales 12.1 y 12.2.
En caso de la parte demandada, se admiten los documentos que se precisan en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Doctora, respecto de la declaración testimonial de Edgar Chamorro, no ha podido venir, así que no se... no se va a o sea, bien. Se desiste de la declaración testimonial. sí, no desistimos de esa declaración testimonial. De igual manera, con el oficio, no vamos a desistir, no deseamos seguir con ese ofrecimiento probatorio. Bien. Se desiste de la parte demandada del ofrecimiento efectuado en los numerales 11 y 12. Se emite la declaración del médico Paul Delgado. ¿Qué especialidad tiene el médico? A ver, un segundito. Es médico ocupacional. Su acreditación, ¿ha juntado condición de médico ocupacional? No, pero le vamos a preguntar cuando... Bueno, igual tenemos su currículum. Ya. Sí, por favor, copias a la parte, ¿no?, demandante. Y se tienen por cumplidas, ¿no?, las dos exhibiciones. Certificado de actitud ocupacional, pero también habían solicitado está bien, del 30 de junio del 2014 y del 1 de julio del 2014. Correcto. Bien, ofrece la participación del testigo con la finalidad de que explique el informe Ya presentábamos. médico que presenta. Vamos a iniciar entonces con la participación del testigo, ¿no? Dile, por ejemplo. Qué amable. Hay también una proyección que, ¿no?, que estaba... Sí, hay un video, pero ahí sí es, no sé, depende de usted, doctora, porque la otra parte también tiene copia del video. No sé si lo vemos, si lo... ¿Ha revisado el contenido de...? No se me ha hecho llegar ningún... En la Condesa. No, doctora, de ninguna manera, porque en este video, que lo han visualizado, no es mi patrocinado quien está haciendo las funciones, sino creo que es de un periodista, un operario que realmente cumple esas funciones, que lo han grabado y no tiene relevancia para el caso político. Ya, lo que pretende, la finalidad es acreditar qué funciones tiene el gredista. El periodista. Claro, exacto, pero bueno, el que realiza la función de gredista, no dice Sí, y eso no la lo función de discutimos, gredista del... Claro, eso no lo discutimos porque pueden ser, y efectivamente la documentación que han acompañado, ahí está descrito cuáles son las funciones del periodista. Lo que nosotros sostenemos, cosa distinta, es que mi patrocinado no realizó esas labores. Y tenemos, como les digo, vamos a acreditar en el proceso que cuáles fueron las reales funciones que cumplió por declaración expresa del mismo encargado de recursos humanos de la demandada. Claro.
Bien. Doctor, solamente es el video, no hay un manual de organización y funciones. Hemos presentado una descripción de cargos. Descripción de cargos. Sí. ¿Ha revisado la descripción de cargos ahí? Porque están sosteniendo de que ahí estaría inclusive, ¿no?, las funciones de poder levantar este tipo de objetos, ¿no? Porque esa es la posición, de que él realizaba también levantamiento de objetos de determinado peso. No, la posición de la parte demandante es que él no hacía de gradista y que solo cargaba peso. Lo que nosotros decimos es que él es gradista y que definitivamente usted va a ver en el video, en algún momento usted va a ver, puede haber algún tipo pues de alguna roca, basura, algo por ahí, y lo puede mover. Pero eso es distinto a lo que está planteando la parte demandante, que se dedicaba a cargar peso, que es distinto. Ya. En todo caso, como he dicho, la propia parte demandante, ellos no niegan que el video dé cuenta de lo que hace un gradista. Ahora vamos, ¿no?, a visualizarlo primero, ya para... Hay que, mire, ¿Será? por usar video, por favor, si es posible, una proyección del video. Voy a comunicar a unos compañeros para que me peguen esto. Ya. Bien. Buenas tardes, señor Leydin Pinedo. Pinedo, usted ha sido convocado a participar en la presente audiencia. Perdón, disculpe. Paul Delgado Pinto. Este ha sido convocado a participar, ¿no?, en calidad de medio probatorio atípico, ofrecido no por la parte demandada, en el proceso seguido por Lenin Pinedo contra Consorcio Túnel Callao sobre la indemnización de daños y perjuicios. Primero me va a indicar sus generales de ley. Nombre completo. Paul Delgado Pinto. Mi número de DNI es 29724671. Casado. Mi dirección es Avenida Parque Sur 481, departamento 403, San Isidro. Bien. Médico ocupacional. Médico ocupacional. Médico ocupacional. Promete por su honor o jura por Dios, ¿no?, proceder con veracidad en todo lo que será materia, luego se le pregunte en esta audiencia. Sí, juro. Bien. Vamos a dar lectura del artículo 409 del Código Penal. Artículo 409, falsedad en juicio. El testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento judicial hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretaciones falsos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito sabiendo que es inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. El juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal, o sin de sanción si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio. Bien. Doctor, en primer lugar, para que nos indique si usted ha sido autor de este informe médico ocupacional presentado por la demandada con relación al demandante. Sí, yo preparé un informe médico ocupacional. Bien, correcto. Actúe su prueba. Ok, buenas tardes, doctor Paul Delgado. ¿Podría explicarnos
básicamente su experiencia en el tema ocupacional para poder conocerla? Bueno, me gradué en el 2012 en Arequipa, de ahí estuve en Estados Unidos, tengo mi certificación por Estados Unidos, acabé la maestría de salud ocupacional, trabajé en el SCTR en Pacífico y como médico auditor en RIMAC en el 2007 y el 2010. Desde el 2008 trabajo en una empresa que se llama Clínica del Trabajador, que es una empresa que brinda servicios de asesoría en salud ocupacional. Y soy el coordinador de asesorías, o sea, veo a los médicos que asesoran diferentes empresas y en mi caso yo veo mucho sector hidroeléctrico y minería, ¿no? Además doy clases en la maestría de salud ocupacional en la UPSUR y desde abril voy a dar en las Alas Peruanas. De acuerdo. Usted, como bien señalaba, la jueza ha recibido información médica de parte del señor Lenin Pinedo. Al momento de elaborar el informe, ¿qué fue la información médica relevante que usted pudo encontrar? Bueno, he recibido, aparte de la información médica, el video que hacen referencia, que es un video de 23 minutos de duración, y la descripción de las tareas del puesto de operario gredista, ¿no? Una descripción hecha por recursos humanos de todas las actividades que realiza el operario gredista. Con respecto a la parte médica, lo que se evidencia es que el trabajador empieza a padecer problemas desde enero del 2015, 6 meses más o menos después de que inicia a trabajar para Consorcio Túnel Callao. Él ingresó a laborar, me parece que en julio del 2014, y en enero empiezan las molestias. En forma insidiosa empieza a sentir dolor en la zona lumbar y después en la pierna. Lo ve el médico de la empresa, le da unas inyecciones, no mejora, acude al hospital Chalaco, le hacen una resonancia y determinan en febrero ya que había una hernia. Posteriormente lo derivan a Salud. Y en marzo del 2015 ya determinan que había una hernia significativa y que había que operar, ¿no? Lamentablemente Salud no tenía cupo para realizar la cirugía y lo presentan para operarlo en abril del 2016, es decir, 13 meses después de la evaluación de que requería cirugía, ¿no? Entonces, por intermediación de parte del área de bienestar social de la empresa de Consorcio Túnel Callao y también de la familia del propio trabajador, se logra acortar ese periodo y inicialmente se programa la cirugía para octubre del 2015, pero nuevamente se posterga y finalmente se realiza en enero de 2015, o sea, 10 meses después del periodo inicial, ¿no? La operación va bien, por lo que he visto en la historia no surgen mayores complicaciones, a los 4 días le dan de alta, sale el 21 de enero y no tengo más información médica desde ahí, ¿no? Tengo esa información hasta ahí, ¿no? Durante todo ese periodo el trabajador ha estado con múltiples descansos médicos, ha estado en rehabilitación, evidentemente ha continuado con su patología durante todo ese periodo y bueno, el tratamiento quirúrgico se dio a los 10 meses más o menos. Porque usted señala que ha revisado las funciones que desarrolla un gredista. ¿Algunos factores de riesgo derivados de esas funciones de gredista? Sí, lo que hacemos en salud ocupacional para determinar cuándo es una enfermedad ocupacional es determinar 2 cosas. Primero, el daño, que en este caso está ampliamente documentado. El señor tiene o ha tenido una hernia que ha recibido tratamiento, eso está muy evidente. Y lo otro es la presencia de un factor de riesgo que pueda haber originado ese daño, ¿no? En este caso hemos revisado la información del video. En el video es un video de 23 minutos de duración donde se ve fundamentalmente una persona que tiene que transitar sobre terreno irregular. Eso se llama riesgo por bipedestación prolongada. Lo otro es que hay exposición a polvo, al polvo del material que se va movilizando. Ese es un riesgo químico. Si fuera polvo de sílice podría producir problemas pulmonares. Y el otro tema es que puede haber exposición a ruido. Hay mucha maquinaria en movimiento y hay ruido, ¿no? Y eso podría generar hipoacusia. De acuerdo a lo que está en la descripción del puesto y a lo que he visto en el video, no hay manipulación de cargas, excepto salvas excepciones donde eventualmente encuentra algún pedazo de roca, un palo o alguna cosa que tiene que retirar. Pero mayoritariamente solo está midiendo, dirigiendo maquinaria y transitando en la zona, ¿no? No hay movimientos repetitivos, ¿no? Dado que sus funciones son muy variadas. Un movimiento repetitivo es cuando uno lo realiza en un ciclo y eso puede ser muy dañino para la espalda, pero en este caso no hay nada de eso, ¿no? Y esos son los riesgos que hay, ¿no? De acuerdo a la información que se me ha proporcionado a mí, no se evidencia un manejo manual de carga significativo ni nada. Sin embargo,
hace un reclamo al Ministerio de Trabajo en julio del 2015, me parece. Y en él me señala que él manipulaba cargas, ¿no? Y ahí establece que las cargas que manipulaba estaban entre 5 y 20 kilos. La norma de ergonomía, la 375-2008 TR, norma del Ministerio de Trabajo de Ergonomía, establece que para la manipulación de cargas en varones el límite es 25 kilos, en mujeres 20, ¿no? Y aún bajo este tema estaría dentro del rango permitido por la norma de ergonomía, que es hasta 25 kilogramos. Para un trabajo de levantamiento continuo. Sí, esta es una norma que se deriva de la norma de Estiva, ¿no? Y en ese sentido sí se establece que se puede dar con cierta continuidad. De acuerdo a lo propio declarado por el trabajador, el rango de las cosas que manipulaba estaba entre 5 y 20. Pero sin embargo, como acaban de señalar cuando yo entré, en el video, en el eso se ve muy eventualmente, ¿no? Y en la descripción, por lo menos, de recursos humanos de operador agredista no aparece esa función de manipular cargas. ¿Alguna pregunta? La generación de una hernia como consecuencia de una labor realizada, ¿cuándo se da, de acuerdo a su experiencia médica? Ya. Habría que explicar primero qué es una hernia. Entre vértebra y vértebra existe un espacio intervertebral y ese espacio está llenado por el disco intervertebral. El disco está constituido por un anillo de fibras y un núcleo que es como una especie de gelatina. Entonces la hernia se produce cuando ese anillo se rompe, porque los huesos se pinzan o hacen más presión sobre un lado y eso hace que el anillo se rompa y sale la gelatina, que se llama núcleo pulposo, y comprime las raíces que pasan por detrás. Esas raíces que pasan por detrás se llaman médula espinal y es lo que conecta el cerebro con todas las partes del cuerpo. Imagínense que es como un montón de cables. Entonces, al comprimir esa zona, lo que va a pasar es que la persona va a sentir lo que el señor sentía, un dolor típicamente detrás de la pierna, con disminución de la fuerza y otra serie de alteraciones, ¿no? Eso es una hernia. Desde el punto de vista laboral, hay dos tipos de hernias que nos interesan. Una que se llama hernia traumática, que es producto de un accidente de trabajo, en donde típicamente la persona no tiene ningún antecedente previo, o sea, no ha tenido ninguna molestia y después presenta las molestias. Y en ese caso lo que se va a producir es que el anillo se rompe bruscamente, se rompen los ligamentos y en la resonancia se va a ver como signos de defenestración. Es como cuando alguien rompe una camisa y al romper la camisa quedan como esas hilachas, ¿no? Y eso se ve en la resonancia. Estos accidentes típicamente se producen cuando alguien cae, por ejemplo, sentado, ¿no? Porque si cae de pie más o menos que las piernas amortiguan, pero si cae sentado la fuerza se transmite, el disco, el vértebra y vértebra comprimen y pueden hacer que el anillo se rompa. Entonces se ven estas alteraciones en la resonancia con una sintomatología aguda, en donde antes el trabajador no tenía nada y después es más severo. Lo otro es una hernia crónica, donde los síntomas son más progresivos, son más insidiosos, van progresando, la persona se va agravando cada vez más, ¿no? Y esto va a generar en que la persona no pueda caminar, no pueda sentir el mismo sintomatología de dolor, pero la sintomatología es más progresiva. En este caso, el hueso se degenera y se ven alteraciones crónicas en el hueso por la deformación que se va produciendo crónicamente cuando el anillo se va desplazando, ¿no? En este caso, los síntomas son más crónicos. De acuerdo a lo descrito por el señor, los síntomas son relativamente agudos, lo describe como un accidente, porque se produce en poco tiempo, todo se produce en enero, pero el mecanismo no coincide. O sea, nadie puede tener una hernia traumática por caminar, ni por estar dirigiendo la maquinaria, ni por hacer mediciones. Ese mecanismo no coincidiría para generar una hernia traumática. Para levantando un peso... Si fuera por encima de si fuera muy considerable, podría ser un factor, ¿ok? Esta es una enfermedad multifactorial. En nuestra legislación este factor influye cuando está asociado con otro factor laboral muy importante, que es vibración de cuerpo entero. Por ejemplo, los conductores de maquinaria pesada, ¿no? En este caso hay una vibración que se transmite en forma vertical, la persona está sentada, no hay una amortiguación adecuada o hay mucha velocidad y esa vibración constante va a generar esto. Asociado a lo que usted acaba de mencionar puede generar el tema, pero ahí hay responsabilidad parte de la empresa si es que hay vibración de cuerpo entero. Y en nuestra legislación así lo reconoce la ley. O sea, si no hay, ¿no? Para entenderlo bien, en este caso, si no hay esos dos factores, no se produce la hernia traumática. No, estamos hablando ya la crónica. La traumática. Perdón, la crónica. La crónica. En nuestra legislación
En el listado de enfermedades profesionales, en la RM 480, si usted busca el ítem de discopatía, va a ver al lado vibración. No establece el manejo manual de carga. ¿Por qué? Porque este es un factor que puede estar asociado a otros factores como la edad, el tema nutricional, la condición física que pueden condicionar. Pero cuando hay este factor laboral, es responsabilidad de la empresa y es una enfermedad crónica, ¿no? Por eso es que el SCTR en algún momento se plantea evaluar el caso por el SCTR dice no, porque no hay vibración y esto no puede ser una enfermedad profesional. Entonces, mi conclusión al respecto es que como accidente no cuadra porque no hay un mecanismo, dado que no ha habido un mecanismo de accidente que me pueda generar una hernia traumática. Tampoco hay la descripción en la resonancia magnética. La resonancia magnética no me indica estos signos de defenestración, me indica sí que hay una hernia definitivamente, pero no me dice que hay ruptura de ligamentos ni nada. Y la hernia y la resonancia ha sido hecha 2 a 3 semanas después de iniciar la sintomatología, o sea que fue más o menos en tiempo en donde debería poder verse esto. No cuadra para un accidente de trabajo y tampoco cuadra para enfermedad profesional por el tema de vibración, porque no había exposición a vibración. Bien, continúo. Okay. Para continuar por un tema complementario, regularmente al inicio de la relación laboral se hacen exámenes médicos de entrada o prelaborales. ¿Podría explicarnos un poquito más a detalle ese tema de los exámenes médicos de entrada? Sí, lo que pide la norma es que hagamos un examen médico diseñado en función a los riesgos a los que el trabajador va a estar expuesto. Si usted va a estar expuesto a ruido, yo tengo que tomarle una audiometría para ver cómo está su audición. Si usted va a estar, en este caso, realizando actividades físicas, debería incluir una prueba osteomuscular, es decir, una prueba que evalúa cómo está su sistema locomotor. ¿Y esta evaluación del sistema locomotor cómo se hace? Es una prueba subjetiva, o sea, no es una prueba objetiva como una resonancia en donde yo veo la imagen. Se basa en la información que me brinda el trabajador. Le pregunto si ha tenido molestias, si ha tenido dolor, si le duele la espalda cuando le aprieto, si tiene algún tema de dolor. Y se basa fundamentalmente en la colaboración del trabajador para obtener la información para decir que alguien está apto o no, ¿no? O sea, esa información que nos brinda el trabajador al momento de hacer el examen de inicio es para determinar si es apto o no para el empleo. Claro, es una información que depende del trabajador, ¿no? Nosotros los médicos actuamos de buena fe. Le creemos al paciente 100% lo que nos dice. Si les dice que le duele, le duele. Si le dice que no le duele, no le duele, ¿no? Entonces ahí depende de la información que nos dé el trabajador, ¿no? De acuerdo. Entonces, básicamente ya recapitulando y finalizando el tema. En cuanto a una hernia que sea crónica, ¿el periodo de 6 meses es un periodo adecuado? Para una enfermedad crónica, en realidad necesitaríamos más tiempo, ¿no? Si vemos la historia laboral del señor, él tiene 8 años laborando en el tema de construcción y todo lo demás. Y como operario gredista ha estado en los últimos 3 años, más o menos. Entonces, en realidad el tiempo de exposición en esta empresa ha sido relativamente corto y el riesgo ha sido, de acuerdo a la información que yo tengo, mínimo, ¿no? Como operario gredista no había manipulación de cargas, o si había, era muy eventual, y el tiempo ha sido relativamente corto, 6 meses. Entonces, que esto en combinación al corto tiempo haya sido suficiente como para desarrollar la hernia es poco probable. No podría decir que imposible, pero podría decir que es poco probable. Y finalmente, solo la última. Y claro, tenemos la hernia también generada por un evento agudo. En ese caso usted nos hablaba de una caída. Es lo típico, ¿no? Pero puede haber otros mecanismos. Aproximadamente la altura de esta caída para generar este tipo de hernias. Depende sobre el terreno en que se va a caer, ¿no? Si es un terreno duro como este, una altura de hasta de 50 centímetros puede ser suficiente. Si el movimiento es suficientemente brusco. Una pregunta adicional. En algún momento lo he escuchado narrar toda esta situación en relación a la atención que procuró tener por el seguro privado. Usted trabaja, fue asistido, fue convocado, ¿no?, por la empresa para poder asistir al trabajador en algo, porque como ha narrado un tipo de detalle, eso. He leído todo. Ah, ya. Lo he detallado porque lo he leído detalladamente, ¿no? Entonces, ahí hay un informe bastante grande elaborado por el área de bienestar, en donde brinda toda la información respecto a lo que acabo de mencionar, ¿no? Y incluso me hace un resumen del tema médico. Entonces,
Está todo bien detallado. Dígame usted, cuando hablan de un menoscabo del 65%, 67% temporal, ¿no? De la naturaleza total. Total. Invalidez total y el menoscabo es 67%. Ujú. ¿Qué significa, no, esto en términos? El menoscabo para el SCTR tiene diferentes parámetros, ¿no? Y establece el grado de afectación de la persona para justificar una compensación porque ya no puede realizar una determinada labor. Fundamentalmente está relacionado al tema laboral, no al tema emocional, ni psicológico, ni otra cosa. No es una aptitud que determina invalidez como en el caso de una comisión médica que determina invalidez, que es otra cosa. Pero esto es para el tema laboral. Entre el 20 y el 50% es considerado una incapacidad parcial temporal y generalmente involucra una compensación única. ¿Okay? Entre el 50 y el 66 es ya completa, pero es temporal, y en ese caso establece una pensión de por vida. Más del 66%, o sea, 67% ya es el grado que indica que esto no se va a recuperar y que va a generar una lesión de por vida. Ella, en todo caso, laboralmente Laboralmente hablando. No ya debería desempeñarse en el puesto que ya tenía. Y por eso la empresa o el SCTR le debería generar una compensación de por vida, ¿no? Y el SCTR le da una pensión de por vida. En el caso del 67 creo que es el sueldo casi completo. Entre el 50 y el 66 es el 80% del sueldo y el más de 67 es casi todo el sueldo completo. Ya. Esto sacado en el promedio de los últimos 12 meses. Bueno, este es en el caso, ¿no?, del trabajador que está pretendiendo acreditar su menoscabo, ¿no?, en ese porcentaje. Y ¿Establecido por quién? ¿Por SCTR? Déjame ver el documento, más bien. Doctora, hemos hecho mención a esta evaluación, esta es de fecha posterior a la interposición de la demanda, y lo estamos poniendo a consideración del despacho en este acto. No se encuentra dictamen, no se encuentra en el expediente. Claro, doctor, pero estamos realmente ante la pregunta, ¿no?, efectuada, porque este es fundamental. Por supuesto, no, y aparte que hay que juntar una copia para la parte... Sí, tenemos una copia de todo. Sí. Entréguele, por favor, la copia de la parte... Sí, aquí hace referencia al síndrome post-laminectomía, que es la secuela de la operación quirúrgica, que lo que intentó hacer fue estabilizar, y anormalidades de la marcha, ¿no? Como el tratamiento quirúrgico, en mi opinión, no fue oportuno, es como que el daño se ha producido durante esos 10 meses y las neuronas no se recuperan, ¿no? Otros tejidos más o menos se recuperan, pero el tejido nervioso no se recupera. Entonces, al haber habido un retraso ahí por parte de salud en el tema quirúrgico, puede haber generado este tipo de secuelas que es perfectamente compatible con la lesión que él tenía, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, con cargo que ahorita le voy a dar. No tenemos la información, doctora, para poder contrastarla. Pues vamos a dar un momento, pues aprovechando la participación de usted, vamos después a ordenarnos como... Sí, doctor, simplemente para que quede claro, en forma concisa, usted ha visualizado un video de 23 minutos, le pregunto, en ese video, ¿a quien se estaba grabando es a mí patrocinado haciendo esas labores? No, por lo que tengo entendido es operario gredista. Perfecto. Ya, acá está. Sí, disculpe, doctor. Ahí lo tiene. Otra pregunta. Usted ha descrito al momento que vio la sintomatología, lo que ha revisado en los documentos, y creo que lo ha revisado exhaustivamente, que el patrocinado tenía un dolor fuerte en la zona lumbar. La pierna izquierda. ¿no? Pierna izquierda empezó a irradiar. Usted describió que eso correspondía a la lesión justamente. Sí, coincide la clínica con la radiología, en este caso tenemos la imagenología con la clínica que coinciden plenamente. Usted Definitivamente dijo que había una hernia. Había una hernia. Justamente lo que él describía que sentía. Exactamente. Perfecto. No hay duda ahí. El tema de que había una hernia, no hay duda. O sea. Ya, la diferenciación que había entre una hernia traumática y crónica. traumática y crónica
Usted concluyó de que no había evidencia de que sea una hernia traumática. ¿Basado en qué? En que la resonancia no mostraba signos de agudeza, no había ruptura de ligamentos, no había defenestración, no había nada de esa evidencia aguda, que 2 semanas después debería ya verse en la resonancia, y basado en que no había un factor agudo que pudiera haber determinado, porque el mismo trabajador lo declara así: no refiere un golpe, no refiere una caída, no refiere un evento traumático, sino que estaba laborando, empieza a sentir dolor y se empieza a progresar, ¿no? Claro, usted ha concluido eso en base al video que ha visualizado. No, en base a la información que... Bueno, esa parte no salió del video, esa parte ha salido de la declaración ante el Ministerio de Trabajo del señor y a la información que ha presentado en la demanda. Ya, me refería concretamente a que no hay evidencia de que sea un evento traumático. Traumático, perfecto. Bien, si las labores que corresponden al cargo para el que fue contratado eran las que describen en el manual de funciones que han presentado la parte demandada, acá solamente se dice que era realizar trabajo de metrados, alturas y cubicajes de materiales y verificar los cortes de talud. Sí, en la descripción más exacta dice apoyo en el inicio, coordinación de distribución de funciones, apoyo en la distribución, verificar cotas, ubicar el material, verificar las vías de acceso, coordinar transporte, verificar estados de materiales. Ninguno de esos calificaría para producir el daño que tenía. No, sí, perfecto, ya termino la pregunta. Y si ahí apareciese que sus labores consistían en separar manualmente los bloques de concreto, mantas viejas, maderas, troncos, fierros viejos, ladrillos, entre otros, lo que realizaba con mayor frecuencia en los últimos meses, desde octubre, y que esta labor la desarrollaría en intervalos continuos de 4 a 5 horas diarias. ¿Usted diría que estas labores, en ese tiempo, podrían sí ser causa de una ese es otro escenario y podría ser un factor contributorio? Podría ser. Sí, es diferente al tema. Entonces, si se determina que las labores reales que cumplían son las que le acabo de describir y por ese periodo, sí podría ser una hernia crónica como enfermedad. Crónica, porque se va desarrollando durante el tiempo. Bien, doctor, gracias. Sí, doctora, en función de lo que todavía no termino, doctora, si me permite. Dijo gracias, entonces pensamos que no había terminado. Gracias por la respuesta, me encanta. Dirigir las labores... ¿Cuántas preguntas más va a realizar? Una solamente. Bien. Si la resonancia se realiza 2 semanas después de ese día que empezó el dolor. 3 semanas más o menos. 3 semanas. Empieza a mediados de enero y la resonancia es del 7 de febrero. Ya, y si el señor es atendido el mismo día, o el día siguiente, el día 30 de enero, y lo que en este servicio médico le diagnostican es lumbociatología. Lumbociatalgia. Perfecto, discúlpenme. Dígame, en el momento en que fue atendido en el tópico de la empresa, con las dolencias que tenía, ¿usted considera como médico ocupacional que la empresa hizo bien en darle el descanso médico ese día y mandarlo a su casa? Claro, el señor ya no debería continuar ahí en su labor, evidentemente con dolor. ¿Debería ir a su casa o debería ir a un centro asistencial? Señora juez, objeción. Señora juez, objeción. ¿Cómo puede saber el doctor Paul Delgado si en ese momento, en enero del año 2015, realmente eso era lo aconsejable? El doctor Paul Delgado ha revisado la historia, no ha podido ni siquiera revisar al paciente. ¿Cómo le puede preguntar eso? Lo pregunto, doctora, ¿por qué? Porque la condición que tiene un trabajador, que hemos podido, y que es posible, mejor dicho, recuerde que la participación del perito se ciñe netamente a las consecuencias de un tema, o sea, genérico de enfermedad ocupacional derivado de un determinado cargo no desempeñado por una determinada persona. Aquí lo que está, de repente, que es materia, que va a ser de análisis y acreditación, es si su patrocinado desarrollaba otras labores a las del gradista, que ya concluyó el doctor, indicando que para él, en las funciones como las ha visualizado, de todo lo que se le ha puesto a su disposición en cuestión a funciones, no revestirían un factor contributivo para una hernia crónica. Pero ya no está participando como testigo de los hechos, ¿no? O de, en todo caso,
de lo que a su parecer podría adoptar una persona en el caso de que tuviera en su presencia o un profesional que tuviera en su presencia a alguien, ¿no?, que está refiriendo de una dolencia. O sea, es muy genérico. En todo caso, yo le sugeriría que la pregunta la haga más técnica, no situándonos en el momento de los hechos, que es lo que es materia de objeción por parte de la demandada. Bueno, puedo reformular la pregunta, a ver si esta vez... el doctor ha leído el expediente y sabe, conoce, y justamente sobre eso es que estoy preguntando. Si una persona que padece, que del diagnóstico que le hacen 2 días después, porque esto ocurre el 28, y tenemos un informe del 30 del centro que lo atendió, y ahí ya le diagnostican lo que yo le pregunto es, mire, son 2 días, el paciente fue atendido ese día en el tópico por un médico ocupacional igual. Entonces, un médico de campo, es diferente a la ocupación, pero... Ya, pero yo lo que le digo simplemente, en su opinión, y ahí estoy pidiendo su opinión porque esto es importante, doctor, estamos para establecer si hubo o no responsabilidad. En el supuesto de que una persona se encuentra muy delicada de salud, y le dan el día, le dicen tómate el día y ve a tu casa, en lugar de derivarlo. Y ojo, una de las responsabilidades y obligaciones de los empleadores es justamente ante cualquier evento, cualquier contingencia, ser remitido, activar el SSTR, y en eso... En el momento, o sea, en el momento que ocurrieron, ¿usted me está hablando del 28 o después de 2 días y retorna el día de que el señor refirió, la dolencia? Concretamente, o sea, indique usted qué es lo que necesita saber sobre el comportamiento, qué sé yo, profesional o ético de un médico ocupacional. Eso es lo que no entiendo. Simplemente preguntarle si en esa condición que tenía que trabajar el día 28 era lo más adecuado para preservar la integridad, enviarlo a su casa o enviarlo a un centro de salud. En ese caso, como le acaban de decir, va a depender de la evaluación, ¿no? Una hernia que, por ejemplo, muy severa, que no me permite caminar, que me genera que no pueda mover el miembro, algunas pueden generar incontinencia, ¿ok? En ese caso estamos hablando de un sistema de compresión y eso es una emergencia. Entonces tiene que derivarse al paciente a una emergencia para recibir el tratamiento adecuado. Pero hasta donde entiendo no era eso, sino que tenía dolor, que se irradiaba en la pierna y en ese caso podía acudir al hospital, ¿no? Más aún, si me permite intervenir, más bien veo que han respetado los descansos médicos, que la empresa se ha preocupado por tratar de acortar el periodo de cirugía, que ha presentado caso al SSTR, que el SSTR dijo que no me lo cubría. Le agradecería, por favor, su opinión sobre el comportamiento de la empresa. Bueno, concretamente lo que sí, en todo caso, quisiera que aclare. Ante la presencia de un trabajador que refiere tener una dolencia, ¿cuál es el protocolo para decir, lo envío a su casa o lo envío de frente? Va a depender si hay signos de gravedad. Si hay signos, son esos? como lo que vamos a ver, claudicación, que la persona no puede caminar porque la pierna ha disminuido de fuerza totalmente. Si hay incontinencia, ¿no? Si hay insensibilidad en la zona, eso quiere decir que es algo agudo, tiene que ir a emergencia porque tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico inmediato, que se llama descompresión, usar corticoides, y esos son los criterios que tiene un médico para derivar en emergencia. Por dolor y todo lo demás, no. Es insidioso, va por consulta, debería estar en descanso médico, evidentemente, pero no requiere que vaya inmediatamente, ¿ok? A menos que sea por estos signos. Gracias. Sí, doctora, solo para complementar algunas ideas que lo ha hecho bien mi colega de la parte demandante. En el caso nuevamente de la hernia crónica, atendiendo en el supuesto, como se ha señalado, de las actividades de levantar ladrillos, ¿conllevaría la generación en 6 meses de esa hernia? Va a depender de la actividad, ¿okay? Pero podría ser posible, ¿ya? En nuestra legislación, el factor laboral, más que el manejo manual de cargas, en nuestra legislación lo que se reconoce es la vibración. ¿Por qué no se reconoce tanto o no se le da tanto peso al manejo manual de cargas? Porque se ha visto que esto es multicausal, que para que eso se dé tiene que haber otros factores.
temas de colágeno que le da elasticidad a la zona, temas de estado nutricional de la persona, el estado físico, si la persona tiene una gran actividad física y tiene una buena condición física o no, y eso determina que la presencia de la enfermedad se dé. Entonces, repito, para que sea laboral, tiene que haber este factor sine qua non que es vibración, porque sin él no es laboral, sino es una enfermedad común porque tiene múltiples causas. Por eso el factor del manejo manual de cargas en nuestra legislación no está reconocido, ni en ninguna otra legislación. ¿Okay? Lo que pesa más para la enfermedad crónica, que es lo que estamos hablando todo este momento ahora, es la vibración, y en este caso el puesto no ha habido vibración. Finalmente, se le ha hecho referencia a un dictamen de evaluación y calificación de invalidez de la SBS. ¿Este dictamen de evaluación es expedido por el SSTR? El proceso es el siguiente. La empresa, el trabajador presenta el caso a la compañía de seguros, a la EPS, no sé qué compañía, o sea, si habrá sido Mafre o quien sea, o Pacífico, RIMAC, no sé. Si el trabajador no está de acuerdo con eso, se eleva a la SUNASA, la Superintendencia Nacional, y la SUNASA, como último ente derimente, lo deriva al INR. El INR tiene una comisión médica que determina si es que eso no es, ¿no? Ese es el proceso natural. A veces se desvían por laudos, pronunciamientos por otros lados, ¿no? Pero el procedimiento natural es EPS, SUNASA y INR. Es lo que usualmente pasa, pero no sé si ahora sí. Y en ese tema, cuando se considera una pensión derivada del SSTR, ¿participa directamente una AFP? Debería participar una AFP. Lo que pasa es que la EPS más que una AFP, porque la AFP entra cuando ya es pensionable. Primero le hace la evaluación la EPS. La EPS determina el tema de riesgo laboral, y en ese caso debería haberle pedido a la demandada los riesgos laborales, lo que acabamos de escribir, la descripción de los riesgos como operario gredista. Le debería haber pedido los exámenes médicos, hace una evaluación del trabajador y con eso determina si es que eso no es. Si es que es, lo eleva a la AFP para que sea pensionable de acuerdo al tipo de seguro, porque también si es por esa salud va por el ONP, que es otra cosa, ¿no? Sí, la última, yo hacer una pregunta. A ver si se me había conseguimos. pasado en algo. Usted mencionó, doctor, que la demora en la operación, un año después. 10 meses después. Desde marzo... 28 de enero... Bueno, pero del año en marzo 2015. es en donde ya Salud le hace el diagnóstico que requiere cirugía. Antes todavía no le habían hecho el diagnóstico que requería cirugía. Del evento, digo, un año después. Ah, claro, un año después del evento. Sí. Usted mencionó que eso también había empeorado y es la causa del menoscabo que tiene mi patrocinador. Puede ser un factor que haya generado la secuela. Evidentemente, si yo doy un tratamiento más temprano, lo que va a suceder es que esa persona tiene más posibilidades de que se recupere y que tenga una recuperación completa. Si yo retraso el tratamiento, evidentemente ahí puedo generar que no haya una recuperación completa o que la persona quede con alguna secuela, ¿no? Bien, una pregunta con su condición de médico ocupacional. ¿Cuáles son las enfermedades ocupacionales de un estibador o de personas que pueden tener cargos asociados, ¿no?, a ese tipo de actividad? En los temas reconocidos por la legislación se habla mucho de problemas osteomusculares. Osteomusculares en miembro superior, en hombro, codo, muñecas, ¿no? Gente que hace mucha manipulación de este tipo de lesiones. Cuando hablamos de temas de espalda estamos hablando de esguinces, de rupturas de ligamentos, que son estructuras paralelas a la columna vertebral. ¿Okay? Ahora, hay otros factores que pueden influir como ruido, polvo, que pueden estar, pero de los osteomusculares, esos son los fundamentales. También puede haber afectaciones en la rodilla y está tipificado en la legislación, ¿no? ¿Y la lumbalgia crónica? La lumbalgia crónica como diagnóstico no está, pero así como esguince, desgarro de estructuras paravertebrales. Como una enfermedad ocupacional no está para ningún tipo de actividad. Que lumbalgia es como si dijéramos fiebre. Lumbalgia es simplemente dolor de espalda. La lumbalgia puede ser por un problema paralelo a la columna vertebral, puede ser por un disco intervertebral, puede ser por un cálculo renal. Todo puede generar dolor en la espalda. Entonces, lumbalgia como si no está reconocida porque es un síntoma más que una enfermedad. Lo que está cubierto es lo que causa esa lumbalgia.
Y en nuestra legislación, en el tema de los estibadores o los que realizan una manipulación de cargas severas, está en relación a este tema. No está la discopatía a menos que haya vibración del cuerpo entero. Y lo puede revisar, está en la norma 480, lo puede ver ahora en la noche, si quiere se lo paso. La discopatía no en general, hernias discales. La discopatía es hernia. La discopatía es la forma general de decir hernia en cualquier parte. Dentro de columna, por supuesto. Ya. O sea, no está considerada como enfermedad ocupacional, salvo que esté asociada a un tipo de... Y se lo puedo pasar. Así que está bien clarito, no le va a costar mucho trabajo leerlo porque está en un solo ítem. Correcto. Y no aparece en otro lado. Bien. ¿No más preguntas? Le agradezco su participación. Vamos a esperar un momento para firmar el acta. A la visualización del video, que de todas maneras considero sí necesario para que simplemente quede ya actuado y dar el uso de la palabra en relación al contenido del mismo. El video más bien para... Ya, debe ser... pasarlo, suspende más bien suspende el audio ahorita. Si vas a ir a convertir, ¿no? Ya, suspende.